A menos de un mes para las elecciones en Uruguay, Valeria Ripoll da una entrevista exclusiva en el programa de Malos Pensamientos. Vemos que dice sobre el Partido Comunista, Frente Amplio, Carolina Cose y Yamandu Orsi. Buenas tardes, Valeria Ripoll, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿No es la primera vez que viene? No, no es la primera vez. Es la tercera. ¿Quién era usted en el año 2019 cuando vino por primera vez a este programa? Bueno, ahí era, dirigente sindical, era la secretaria general de ADEON, la presidenta de la Federación de Municipales. Era alguien que ya no estaba en la política partidaria, que me había ido del Frente Amplio hacía un par de años. Era otra Valeria, sí, distinta. Era otra Valeria. Era otra Valeria. ¿Y qué hizo, por ejemplo, con la bandera del Frente que tenía? Ay, no tengo idea dónde está ahora. La verdad. Es como, no sé, desapareció de mi hogar seguro. es como las fotos de los casamientos cuando uno se separa. Sí. No la mira más. En realidad es más fácil, porque el casamiento capaz que tenés que recortarla. Esta directamente desaparece, ¿no? Completa. Bueno, está bien, es otra... Capaz que usas la caña para otra cosa, pero la bandera seguro que no. Claro, el asta, ¿no? Sí, sí. ¿Y guarda alguna de las cosas de su pasado frente amplista? No. La verdad que no estoy pensando en realidad si hay algo que tenga, pero no tengo nada, ¿no? Tampoco fue tanto tiempo, entonces, Ajá. Quizás sí algunos compañeros que hasta ahora seguimos teniendo vínculo, o como yo se fueron del partido y son amigos. ¿Tiene vínculo Sí. con alguien del Partido Comunista, por ejemplo? Sí, claro. Sí. A ver, no se transformaron en mis enemigos. Tenemos diferencias. Yo no considero Ajá. a nadie mi enemigo. Quizá para otros yo sí sea su enemiga, sobre todo por lo que fueron las reacciones en algún momento cuando me fui. Pero no, la verdad que no. Pensamos diferente, pero no son mis enemigos. De hecho, algunos siguen siendo compañeros que veo. Cuando hice mi lista en ADEOM, habían varios que se habían ido del partido y en un momento cercano a cuando me fui yo, y seguimos charlando, o sea que bien, un vínculo de charla de vez en cuando. Bueno, pero esta jugada de pasar de ser dirigente sindical a formar parte del Partido Nacional y no en cualquier rubro, sino como candidata a vicepresidenta de la República. ¿Vicepresidenta o vicepresidente? ¿Cómo les guste más? Tengo claro que hay gente que no le gusta Ajá. el vicepresidenta. Que me digan señora vicepresidente, como me dicen algunos. Sí, ¿y usted cómo se llamaría? Depende de dónde estemos. Depende de dónde estemos. Ah, cambia... Sí, claro. Viste que uno cae mejor según en dónde está, como lo presentan. Bien, Ahí y te das entonces, en este cambio Sí. de un partido al otro, quiero preguntarle qué emociones cree usted que infunde en el Partido Nacional. Bueno, creo que fue un proceso, ¿no? Yo entiendo, y también fue una cosa antes de la elección interna y otra después, siendo la candidata a la vicepresidencia. Primero, la verdad es que a mí nunca nadie me trató mal, ni por lo menos demostró malestar porque yo estuviera en el partido. Yo desde el primer día me sentí muy cómoda. Fue algo que se procesó, no fue que un día me levanté y dije quiero estar en el Partido Nacional. Y tampoco entró sola, digamos que hubo una especie de invitación. Sí, fue Álvaro varias veces me lo planteó, más que el Partido Nacional, porque no me veía de nuevo en la política. Además que, a ver, yo me fui muy decepcionada de la política en su momento cuando me fui del Partido Comunista. ¿Qué la decepcionó? Fueron dos cosas fundamentales. A ver. La primera tuvo que ver con el planteo que me hicieron cuando ganamos la elección en ADEOM, que yo fui la secretaria general por primera vez, que ahí bajó una línea del partido que era que no se lo podía cuestionar a Daniel Martínez, que había que cuidarlo porque iba a ser el candidato del Frente Amplio, y que los trabajadores eran secundarios. Que si ADEOM caía, se volvería a levantar, pero la prioridad era cuidar al FA. O sea, o sea que uno no podía expresarse de manera libre o no podía enfrentar con justo derecho o justa razón si veía algo mal, porque lo que importaba era cuidar a un candidato, que era
intendente de Montevideo porque lo querían como candidato para el Frente Amplio? Sí, porque en realidad todos sabían que corría riesgo el Frente de perder la elección. Sí. Entonces, la prioridad era tener el gobierno. Los trabajadores eran secundarios. A ver, el Partido Comunista es así en los sindicatos, ¿no? O sea, no está por amor a los trabajadores, está porque le da poder político. Es eso, no tiene otro cometido. Por algo Marcelo Abdala es el presidente del PIT-CNT y ahora va a ser candidato en la lista 1001. O sea, las prioridades me parece que están claras. Primero es el partido, sí. Después son los trabajadores. ¿Me puede repetir lo que dice sobre el Partido Comunista? Que la prioridad no es el país, no, la prioridad no son los trabajadores. En los sindicatos la prioridad no son los trabajadores, obviamente que no. Los trabajadores son un instrumento, los sindicatos son un instrumento. ¿Usted fue comunista? Yo fui comunista. ¿Y usted no se daba cuenta de eso? Lo que pasa es que... ¿Cuál es la estrategia que utiliza el Partido Comunista para envolver o engañar? No sé si estoy expresándome bien. Envolverte seguro, porque... A ver, yo venía de una ADEOM que con la administración de Ana Olivera se había dado el decreto de esencialidad de los municipales, gente sancionada, un sindicato que estaba destruido en el 2010. Entonces en el 2011 se hacen las elecciones y yo participé de una lista nueva que se hizo. Era la primera vez que iba a tener un rol de jerarquía, digamos, en el sindicato. Y gana esta lista 2011. Yo empecé ahí a entrar a la directiva de ADEOM. No era la secretaria general, ni mucho menos, ¿no? Pero fue mi primer periodo como dirigente dentro de la directiva del sindicato. Y la verdad que el partido lo que mostraba sí era una organización muy, muy seria de funcionamiento. El comunista, el Partido Comunista. El Partido Comunista. Ahí me invitaron a participar y la verdad que la gente que estaba en ADEOM, que era del partido, parecía buena gente, o sea, esa convivencia que vos tenés como en tu trabajo, digamos, ¿no? Sí. Y lo que se planteaba era que el local del partido quedaba enfrente a ADEOM, en la acera enfrente, y que ahí, después de terminada la actividad sindical, se juntaban todos los militantes comunistas que eran trabajadores municipales a discutir cosas de la intendencia. Y venían miembros de la gestión, ¿no? Del gabinete de la intendencia, hablarte de lo que iban a hacer en, yo qué sé, en cultura, de lo que iban a hacer en limpieza, de lo que iban a hacer, y había una discusión de los directores, pues todos eran frente amplistas, entonces la gestión y los del sindicato, era todo frente amplio, y ahí tenías como una discusión un poco más profunda de la gestión municipal. Y en realidad yo enganché por ahí, un sindicato que lo conducían los ultra, que es peor todavía, lo conducían los ultra. ¿A qué le llaman los ultra? Los ultra, los más radicales. Los más radicales, que ya no son ni el Frente Amplio. Serían, como dicen ellos, la verdadera izquierda, ¿no? Entonces... Pero estando adentro, repito, estando adentro, ¿uno no se da cuenta de eso? ¿De qué decís? ¿Del Partido Comunista? Claro, de todo lo que... No te das cuenta hasta que no tenés un rol en el que baja línea. A mí ahí nadie me bajaba línea, ¿entendés? O sea, yo era una militante, no tenía poder de decisión, digamos. Lo que sí te dabas cuenta es que todo ya venía procesado. O sea, había una discusión en el Comité Central que es donde bajaba la línea de lo que se supone que tenías que hacer en el lugar de militancia en el que estabas. Entonces, cuando yo me enfrenté realmente a esto fue cuando llegué a la Secretaría General, cuando por primera vez yo tengo el cargo de mayor responsabilidad en ADEOM, que eso se da en el año 2017. Y cuando asumimos las responsabilidades, nos llaman de la Intendencia, todo divino, para mantener un buen vínculo, no sé qué, y en la reunión en el local del partido lo que plantean es, bueno, todo bien con ADEOM, pero la prioridad la tiene que el Frente Amplio siga en el gobierno. Esa era la prioridad. Entonces hay que cuidar a Martínez. Ni siquiera los trabajadores. No, los trabajadores eran secundarios. Era la prioridad era cuidar la administración municipal, porque es de donde iba a salir el candidato, que iba a ser Daniel Martínez. Todo el mundo sabía de las debilidades de Daniel Martínez como candidato y además como intendente. Entonces era fundamental que nosotros no lo atacáramos. Y la realidad que yo dije que la verdad yo no estaba dispuesta. A mí no me había puesto el Partido Comunista, me habían puesto los trabajadores en la conducción de ADEOM, y para mí la verdad que si el Frente Amplio perdía o no perdía era responsabilidad de ellos. Porque obviamente si perdían era porque no habían hecho bien las cosas, yo no estaba para defenderlos. Y empezó ese enfrentamiento que todo el mundo conoce, que fue público, donde yo mostré un montón de cosas que se hacían mal en la Intendencia de Montevideo, que había sido un desastre, que fue un desastre la gestión de Martínez.
Y bueno, y empezaron los cuestionamientos, fuerte, agarré y dije, yo no estoy dispuesta a esto, me voy. Del Partido Comunista. Partido Comunista. Obviamente seguía siendo la secretaria de ADEON y fui 3 periodos seguidos la secretaria general de ADEON. Y ahí se encontró con el Partido Comunista que... Con la violencia, con el Partido Comunista violento, con el que no acepta... A ver, vos en el partido, cuando estás dentro está todo bien. Cuando te vas sos un enemigo. Y eso me lo dijo el propio Bonomi cuando se reunió conmigo y resolvió ponerme custodia policial. El ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi me dijo, vos sabés lo que pasa con los camaradas cuando te vas del partido. Como diciendo, vos sabés lo que te iba a pasar. ¿Entendés? Yo hice todas las denuncias, mi esposo hizo las denuncias. Primero esto empezó Claro, con... recordemos porque tuvo pintadas en su casa, rotura de vidrios. Miguelitos en la puerta de mi casa, que Miguelitos, eran como clavos, cuchillas, sí. Ajá. Todavía tengo una guardada de metal con 2 puntas triangulares gigantescas. ¿Y nunca nadie le dijo nada directamente cara a cara o le mandó directamente sí, lo que me mandaron fueron mensajes por WhatsApp, que me los mandó Juan Canesa. ¿Quién es Juan Canesa? Juan Canesa era suplente de Daniel Martínez por el Partido Comunista, era director dentro del Departamento de Cultura y es miembro del Comité Central del partido. Y me mandó, dentro de los mensajes que me mandó es, un día de noche, sos cristiana, me puso. Si lo sos, sabrás el destino de los traidores. Así arrancaba la conversación. Después me mandó... ¿Sigue en política ese señor? Sí, sigue estando en la Intendencia. ¿Sigue estando en la Intendencia? Sigue estando en la Intendencia. Ajá. En Montevideo estamos hablando. En Montevideo. Me acuerdo que me puso también que lo que te paguen por mandadera del enemigo te sirva por lo menos para cuidar a tu familia. También me mandó en otro mensaje. Ahora yo pregunto, ¿cómo entonces hay gente que vota al comunismo dentro de este país cuando sabemos que el comunismo en Europa está prohibido en algunas partes, incluso la hoz y el martillo? Sí, bueno, ¿Cómo hay en nuestro país un monumento con una hoz y un martillo? Bueno, tiene que ver con esto que te digo, ¿no? De que cuando vos estás ahí en lo declarativo, porque a ver, yo no es que me puse a leer sobre la historia del Partido Comunista antes de afiliarme. Era un tema de convivencia con gente que eran buenos compañeros, era esto de que vos los veías en el PIT-CNT y yo hasta que no entré al PIT-CNT y estuve en la conducción, hay cosas que no te das cuenta hasta que no las vivís al lado, ¿no? Hasta que no estás ahí. ¿De qué se dio cuenta después? Y todo lo declarativo, ¿no? De la sociedad del pan y de las rosas y la lucha por los desaparecidos y que la mayoría de los desaparecidos eran militantes del Partido Comunista y que se suponía que fue por persecución política. O sea, un montón de cosas que vos te vas nutriendo a medida que estás ahí. Yo hice la formación dentro del partido, las escuelas, la básica y después hice la otra. ¿Es como una secta? No sé si es una secta, pero son muy adoctrinados. Eso, o sea, hay que seguir un dogma. Sí, totalmente. Hay todos lineamientos, cosas que no haces, cosas que forman parte de ese funcionamiento, que por eso han crecido, porque están metidos y se van adueñando de ciertos colectivos, ¿no? Tienen una forma muy inteligente de funcionar, una autodefensa muy sólida, gente que viene del exterior y lo forma. ¿De dónde vienen? Mira, vienen de varios lugares. Yo me acuerdo en uno de los momentos que yo estaba haciendo la escuela, que... ¿La escuela de...? La escuela en el partido. A mí me gusta está bien, para que quede claro. Que la gente, claro, pues estás haciendo una escuela. Se llama escuelita, digamos, ¿no? En el partido le dicen la escuelita, que yo estaba haciendo los cursos, que habían venido 2 personas. A una no la llegué a ver porque había todo un tema de seguridad planteado, que era un iraní que había venido a Uruguay. ¿Un iraní? Un iraní que había venido a Uruguay, la verdad no sé ni cómo se llama, yo ahí no era importa. nuevita en demócrata, el seguro, partido. un demócrata. Y después también han venido venezolanos, cubanos, que en algunos casos tienen que ver con el movimiento sindical, con sus centrales sindicales, pero permanentemente viene gente con la que tienen intercambio en algunos países. Entonces la realidad es que la autodefensa del partido es muy sólida, es la autodefensa del PIT-CNT, son todos del Partido Comunista. Entonces me acuerdo que en algún momento algún dirigente medio veterano me decía que de lo que más le había interesado el partido sobre mí es que yo había estado en la Armada. Y que ¿Usted es marinera? Yo fui marinero, sí, en la Armada. Sí. ¿Fui marinero? Fui marinero. Fui marinero algunos años. Pero uno sigue siendo marinero. Sí, sí, bueno, no fue mucho tiempo. Porque está genial, la gente no sabe que usted es marinera. ¿Está mal dicho marinera?
Sí, marinero, Marinero. ¿viste que me salió Está bien. de tu pregunta al vicepresidente hoy? Muy bien. Sí, fui marinero, mi papá Formaba fue parte militar, de la Armada. Fue militar y entramos varios hijos, en aquel momento me acuerdo en una... ¿Y qué se decían en su un familia ingreso. cuando usted militaba en el Partido Comunista? Bueno, mi familia se quería matar. Nunca terminaron de entenderlo, creo que agradecieron cuando me fui. Claro. Son cosas que tenés que vivir, que yo creo que son cosas que te dejan algo en tu vida, ¿no? O Sí. sea, hay aprendizajes que yo me llevé, o sea, de que es un lugar al que nunca voy a volver, por ejemplo. Y que si le puedo recomendar a alguien, le recomiendo que no se afilie a ese partido. Porque lo que menos es democrático. Y a las mujeres sobre todo, que se supone que son extremadamente abiertos y feministas, y hay varios que son extremadamente machistas. Entonces, todo a la inversa de lo que uno cree que es. Pero Claro, a ver, hay un realmente cuando relato, entras, sí, que que es falso. Es ¿Cómo falso, que es un falso? falso relato de que ellos son el ejemplo en... cuando dice ellos, ¿está hablando del del Partido comunismo Comunista. o también del Frente Amplio? Más que nada el Partido Comunista. Para mí el Partido Comunista es el que tiene una carga más compleja en esto y es el que además permanentemente se siente dueño de ciertos colectivos, ¿no? Como el colectivo social, lo que tiene que ver con los trabajadores, con el movimiento sindical, es el que tiene, obviamente, es el que domina y es la corriente mayoritaria y es el que estratégicamente está metido dentro de los sindicatos, con ese cometido de poder controlar la central sindical. Y hoy por hoy controlan la central sindical y controlan el Frente Amplio, ¿no? Están todos metidos dentro de distintas listas del Frente Amplio, con la inteligencia de no solo estar en el partido, sino también meterse en otras listas. Y vos tenés prácticamente el 90% de la conducción del PIT-CNT que se propone para cargos de gobierno, sin dejar la estructura del movimiento sindical, ¿no? Porque es el colchoncito. No salen electos, tienen el plan B, que es el sindicato, y usan los fueros, la estructura, todo del sindicato para llegar. Si no llegan, tienen el colchón, a diferencia de lo que hice yo, que me fui y tomé la decisión que era una cosa o la otra. Pero esa es mi forma de verlo, ¿no? Usted se fue del Partido Comunista y se transformó en una enemiga para ellos. Sí, claro. Para ellos. Yo tuve custodia policial, soy la única dirigente sindical que sufrió persecución política acá. Yo por eso me indigno mucho cuando se plantean algunas cosas sobre este periodo de gobierno, sobre alguna situación puntual de Marcelo Abdala. Persecución política es que te quieran prender fuego tu casa como me lo hicieron a mí. Y que el ministro te diga, vos sabés cómo son los camaradas cuando te vas. Y que el propio ministro te ponga una custodia 24 horas al día en la puerta de tu casa, que salgan tus hijos de su casa y tengan un patrullero las 24 horas al día. ¿Marcelo Abdala Entonces, es un buen dirigente sindical? No, no es un buen dirigente sindical. Porque no se puede tener las dos camisetas permanentemente. ¿Qué camiseta? ¿De qué camiseta La se camiseta está? del Partido Comunista y del Frente Amplio y la camiseta del movimiento sindical. Porque Marcelo Abdala viajó a Venezuela y dijo que hablaba en nombre de todos los trabajadores. Creo que lo llegamos Y a del charlar pueblo acá. uruguayo. Y del pueblo uruguayo. Ajá. Y la realidad es que los únicos que defienden la revolución bolivariana, como le llaman ellos a la dictadura de Maduro, es el Partido Comunista. Y él fue, se supone, como en aquel momento secretario general del PIT-CNT. Y no se discutió nunca en el PIT-CNT la posición que él llevó. Por lo tanto, ahí ves cuál es su prioridad. Habló en nombre de lo que piensa el Partido Comunista, no el movimiento sindical. Eso es un mal dirigente sindical. Yo, a veces cuando me cuestionan mi archivo, por ejemplo, que permanentemente me lo han dicho después de la candidatura a la vicepresidencia, hay algo que yo les dije a todos tus colegas en los medios, y es que lo que pasa es que en Uruguay estamos acostumbrados a los malos dirigentes sindicales. A los dirigentes sindicales que ponen su opinión personal o la de su partido por arriba de la visión que pueden tener los trabajadores que representan. Cuando a mí me iban a hacer una entrevista, no me iban a preguntar la posición de Valeria Ripoll. A nadie le importaba qué opinaba Valeria Ripoll. Querían saber la posición de ADEOM o la de la Federación de Municipales. Por eso Valeria usted tenía... hablaba Ajá. en nombre de lo que había resuelto su sindicato, porque mi posición personal la daba en ADEOM, no públicamente. Públicamente a mí la prensa me iba a buscar para saber qué había definido ADEOM, qué había resuelto la Federación, no qué pensaba Valeria Ripoll. ¿Usted se sentía rehén en la manera, en la expresión? ¿No tenía libertad de expresión? No, no era que me sentía rehén, me sentía que en realidad yo hablaba públicamente, pero porque era la secretaria general de ADEOM. Y a pesar de no estar de acuerdo con alguna posición, yo tenía que defender el por qué se había tomado esa decisión por parte de ADEOM. El debate se da a la interna. ¿Usted en Vos algún lo perdés, momento, sí, en algún momento ha dicho cosas que no pensaba,
pero que las tenía que decir por temor a represalias Te en digo, el frente? la más reciente, y no por temor a represalias, Sí. sino por responsabilidad Ajá. del cargo que tenía. Adeón está de acuerdo con el plebiscito de la seguridad social. Adeón fue uno de los precursores y de los que votó a favor en el PIT-CNT. Yo estaba en contra. Pero mi última aparición pública, siendo dirigente sindical y siendo secretaria general de Adeón, fue defender la posición de Adeón. Porque a mí no me iban a preguntar qué opinaba yo. Bien, pero... Me iban a preguntar la prensa porque Sí. yo era la secretaria de Adeón. El problema es que estamos acostumbrados a dirigentes sindicales que ponen su posición personal públicamente, pero nunca discutieron en su sindicato. Hay ¿Entendés? muchos sindicatos, hablando de sindicatos, que están en contra del plebiscito. Sí. Hay muchos sindicatos que están en contra del plebiscito. Incluso AEBU ha hecho un documento realmente potente, importante, contra el plebiscito. ¿Por qué no aparecen ahora? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen Bueno, esto no hay que votarlo? Tiene que ver con lo que te estoy planteando de quién manda en el Frente Amplio. Se equivocó, Hoy- iba a decir Pit-CNT. Iba a decir, porque es lo mismo. ¿Cómo que Hoy lo son mismo? lo mismo. Sí. Porque la gente a veces, que yo también en su momento lo tomaba mal, porque yo no me sentía parte de eso, pero obviamente era la minoría dentro del PIT-CNT, viste que dicen FAPIT. Y Sí. yo hoy decía, no es FAPIT, es PIT-FA. Porque en realidad quien manda son los dirigentes sindicales y el movimiento sindical en el PIT-CNT, en el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio se transformó en el brazo político del PIT-CNT, ya no como se pensaba en algún momento que era la inversa. Porque la situación hoy es que el Partido Comunista, el Partido Socialista y todos los dirigentes de los sindicatos y los sindicatos que están de acuerdo con esto son los que terminaron ganando dentro del Frente Amplio. Porque Yamandú Orsi y Carolina Cose te dicen que ellos no lo van a votar, pero a la vez te dicen que no van a hacer campaña. No hacer campaña es una irresponsabilidad. Y es que está claro que es más importante no perder unos votitos que decirle a la gente, a los uruguayos, lo terrible que puede ser si este plebiscito se apoya. Al Se Frente sale. Amplio le interesa Sale- volver al poder más Exactamente. que... Más Sale, que mira, ¿sabes cuándo lo confirmé? Cuando salió O'Donnell a hablar públicamente. estamos hablando del posible candidato a ministro ministro. de Economía del Frente Amplio. ¿Sabes por qué? Porque O'Donnell en muchas actividades públicamente había planteado que primero estaba de acuerdo con la reforma que hizo este gobierno, Ujú. que no es lo que se plebiscita, lo que se plebiscita es peor, se plebiscita el sistema, Sí. porque se pone en riesgo el ahorro individual, las AFAPs, que tienen 29 años. Pero ese mismo O'Donnell que firmó un documento en el que decía todos los efectos negativos para el país que podía generar este plebiscito, cuando lo anuncian como posible ministro si ganara el Frente Amplio, dice que no es tan grave que se apruebe. Sí, no es el fin del mundo. No es el dice. fin del mundo. Ajá. Y la realidad es que sí es el fin del mundo para muchas cosas en el país. O del Uruguay, por O lo del menos. Uruguay, por eso en el país. Y ahí te das cuenta quién ganó en la ¿Quién interna. ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién Le ganó? quebraron el brazo. ¿Quién ganó? A alguien que opina que esto es muy malo, públicamente tuvo que decir que no era tan malo. Por eso pregunto, ¿quién ganó? Los radicales del Frente Amplio, que en su mayoría son del PIT-CNT. ¿Quién es el Boca Andrade? ¿De dónde sale? No sé, ¿Quién encabeza la 1001, el Boca Andrade? Ujú. ¿Qué era el Boca Andrade? no sé, Presidente del Zunca. Ujú. El presidente del Zunca hoy, ¿dónde está? no sé. En la 1001, candidato a diputado por Canelones. Ujú. O sea, son quienes gobiernan el Frente Amplio. Y está bueno que la gente lo sepa, porque no es el Frente Amplio de Astori, de Tabaré Vázquez, que con todas las diferencias que uno podía tener con ellos, tenían liderazgo, claro, y por algo estas firmas, primero, no se juntaron, estando ellos con este liderazgo en el Frente Amplio. Sí. Por algo este plebiscito en 29 años, de los cuales 15 estuvo el Frente Amplio en el gobierno, estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, nunca estuvo arriba de la mesa. Ahora Con mayoría salió- parlamentaria, tampoco estuvo arriba de la Ajá. mesa. Es claro lo que pasa hoy en el Frente Amplio. Y sale Mujica hoy a decir que si gana la papeleta del plebiscito, este país será un caos. Porque Mujica sabe lo que está pasando, Ah. porque Mujica ve que Yamandú Orsi es el candidato, pero no tiene liderazgo. Tiene claro lo que está pasando Mujica. ¿Usted cree que el candidato a presidente del Frente Amplio no tiene liderazgo dentro del sector del partido? Y Dentro yo creo que eso es evidente, que no lo tiene. Es evidente que no lo tiene. Recién usted hablaba de Daniel Martínez y Sí. de las debilidades, porque lo conoció muy bien
estando usted en ADEOM y él como intendente de Montevideo. Sí. Ahora, como candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, también puede tener cierta cercanía con Yamandu Orsi. ¿Cuáles son las debilidades de Yamandu Orsi? O le cambio la pregunta. ¿Quién es más débil? ¿Quién tiene menos categoría para ocupar el liderazgo o esta posibilidad de ser presidente? ¿Daniel Martínez u Orsi? Mirá, se da la particularidad que venimos de la elección pasada del intendente de Montevideo. Esta elección, el de Canelones y la intendenta de Montevideo también. Sí. En la fórmula del Frente Amplio. A la que usted también conoce muy bien. A la que también conozco muy bien. A Yamandu también lo conozco por la Federación Nacional de Municipales, que yo era la presidenta. Conozco a todos los intendentes. Sí. Entonces, sí los conozco. Y es bien distinto ser intendente que ser presidente de la República. Yo creo que realmente el candidato, y no es porque sea mi candidato, que realmente está a la altura de lo que necesita el país es Álvaro. Porque es el que realmente tiene la experiencia de gobernar al lado del presidente de la República. Ser intendente de Canelones, tu gestión queda oculta. O sea, ¿quién sabe lo que pasa en Canelones? Si yo te pregunto cuáles son las obras, ¿conoces alguna obra de Yamandu Orsi? ¿Ha salido públicamente algo que Yamandu Orsi haya transformado en Canelones? No. ¿Quién conoce cómo fue Yamandu Orsi como intendente? Sacando a los canarios, ¿no? Que pueden tener incidencia directa por la gestión donde viven. La realidad es que no es lo mismo. Y yo creo que si en algún momento pensé que Daniel Martínez podría llegar a ser el peor candidato que estaba en disputa, creo que Yamandu Orsi le ganó por bastantes cuerpos, ¿no? Esto de esconder el candidato, porque Daniel Martínez vos podías compartir o no, te podía parecer un muy mal candidato, que tenía grandes debilidades, que no sabía de los temas del país, pero no se escondía. No se escondía. Entonces vos hacías la evaluación del candidato que tenías. ¿Usted cree que entonces Yamandu es peor candidato que Daniel Martínez? Sí. Y basta verlo cada vez que sale públicamente. Necesita que salgan 3 del Frente Amplio después de él a intentar explicar lo que quiso decir. O tiene que salir a desdecirse de lo que dijo. O intentar decir que dijo una broma. A mí no me pasó ni me va a pasar nunca que en alguna oportunidad tenga que decirle a la prensa como candidata a la vicepresidencia, yo hablo por Álvaro, yo voy a contestar por él. Carolina Cose en un acto de desesperación dijo, yo voy a responder por él. Cuando dijo que los uruguayos somos argentinos sin intensidad. O en las conferencias de prensa. Hay imágenes que valen más que dicen más que 1000 palabras. ¿Usted cree que Carolina Cose está cómoda siendo el papel de candidata a vicepresidenta? No puedo decir si está cómoda o no, porque es algo que eso lo tiene que decir ella. Lo que sí ves claramente, que a mí no se me ocurriría, mientras está hablando Álvaro, yo no voy a estar interrumpiéndolo en una conferencia. ¿Usted sabe si tienen buena relación Orsi y Cose? Bueno, tengo claro que no tenían una buena relación. Y esto lo digo no porque tenga reuniones con ellos dos, pero yo no me olvido de lo que pasó en el Congreso de Intendentes. ¿Qué pasó en el Congreso? Yo estaba en la Federación Nacional de Municipales cuando se definía la presidencia del Congreso de Intendentes. Carolina Cose prácticamente nunca fue, creo que 2 veces participó del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Y por qué no iba nunca? Su nino en su lugar. Porque no era un ámbito que le merecía respeto, está claro, ¿no? O sea, no era su prioridad. Normalmente mandaba a su nino, quien hoy quedó a cargo de la Intendencia. Y increíblemente el Frente Amplio perdió la presidencia del Congreso de Intendentes porque Carolina Cose y Yamandu Orsi no se pusieron de acuerdo. ¿Se acuerdan? Que le tocaba al Frente Amplio la presidencia del Congreso de Intendentes y que en un momento plantearon estar medio año cada uno y el Congreso no se lo llevó porque eso no tenía antecedente y como no se dieron, perdió el Frente Amplio y no se la quisieron dar a Lima tampoco, ¿no? Sí, perdió claro. el Frente Amplio la presidencia del Congreso de Intendentes. O sea, era evidente. Ahora, me pongo un poco nervioso porque si en un Congreso de Intendentes, que debe ser un juego de niños, comparado con gobernar un país, si no se ponen de acuerdo en un Congreso de Intendentes con los grandes temas del país, ¿cómo será esa relación si llega a tener un gobierno frente amplista este país? Bueno, lo hemos visto en la campaña. Carolina Cose firmó para que este plebiscito se hiciera. Yamandu Orsi dice que no está de acuerdo. Hoy Carolina Cose dice que no lo va a votar, pero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Eso no lo dice. No lo voy a votar, claramente su comando de campaña le habrá dicho que necesariamente tenía que decir eso. Dijo que no iba a respetar si se aprobaban los allanamientos nocturnos. ¿Se acuerdan de eso?
Y salió Yamandu Orsi a contradecirla. Es permanente. Lo que pasa es que hay que observarlo, esto, ¿no? Yo porque estoy en plena campaña electoral y obviamente a mí la prensa me pregunta sobre lo que ellos dicen y a ellos le preguntan sobre lo que nosotros planteamos y así se va moviendo la campaña, porque como no es una campaña en la que hayan debates, no hay una campaña donde compartamos ámbitos que presentamos nuestras propuestas. ¿A usted le gustaría una campaña con debates? Y es la idea de una campaña, ¿no? Que la gente pueda comparar. ¿Le gustaría tener enfrente a Carolina Cose para...? ¿Sí? Sí, yo creo que más que me gustaría, me parece necesario. Para que la gente decida. Porque por separado es muy fácil. ¿Y usted cree que eso va a lograrse, tener un...? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque a ella ya se lo han preguntado y dijo que no. Y para que haya depende de las dos partes. Yo desde el primer día estoy abierta, no tengo inconveniente. Pero se la veía, sobre todo antes de las internas, se la veía muy decidida, muy enérgica. ¿Usted cree que Carolina Cose es la misma después de haber perdido las elecciones internas? No sé, la verdad, eso no sabría decírtelo. Lo que sí veo son todas estas debilidades de la fórmula. ¿Y ustedes no tienen debilidades? El problema no, en realidad lo bueno creo la diferencia que tenemos nosotros es que con Álvaro realmente nos llevamos bien. O sea, yo primero por Álvaro siento admiración. ¿Por qué siente admiración? Yo no sé si Carolina Cose siente admiración por Yamandu Orsi. Yo creo que lo que Álvaro hizo por el país, lo que fue esa seguridad que nos dio durante 2 años en plena pandemia cuando todo era incertidumbre, a mí por lo menos me quedó grabada, ¿no? O sea, y vos ves lo que ha sido la carrera de Álvaro, ves lo que es Álvaro en la campaña electoral, la solvencia, la contundencia, el conocimiento. Yo aprendo muchísimo al lado de Álvaro. ¿Qué fue lo último que aprendió? Simplemente escuchándolo cada vez que habla de algún tema. Yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo rural, con el agro, con riego, con con la política económica. O sea, no son cosas que sean mi palo, digamos, ¿no? Y por el otro lado también veo que Álvaro es un candidato abierto a aprender. Álvaro, lo que me ha escuchado a mí hablar de discapacidad, hoy yo escucho a Álvaro y me enorgullece. Álvaro sabe de lo que está hablando cuando plantea las políticas de discapacidad, porque le importó saber, porque le importó conocer. Yo conocí a Álvaro Delgado ni por la política ni por la actividad sindical. Lo conocí en pandemia cuando le fui a llevar la problemática de las familias de las personas con autismo. Y algunas porque situaciones usted tiene un hijo autista. Sí, y tengo una fundación también que presido con un montón de familias. ¿Qué es la Fundación Abrazo Azul? Que en realidad lo que hacemos es trabajar con las familias de las personas con autismo, le damos asesoramiento, tenemos técnicos que trabajan con nosotros de forma voluntaria, organizamos actividades. ¿Y dentro de un programa de gobierno existe el trabajo? Imagino que sí, porque usted, teniendo esta experiencia personal... En el nuestro como en ningún otro. Yo el día que presentamos el capítulo de discapacidad, que también demuestra lo importante que es para este partido y para Álvaro sobre todo este tema, fue la tercera conferencia que hicimos presentando capítulos del programa. La primera fue educación, la segunda fue bajar el costo de vida y la tercera fue discapacidad, que para mí fue inevitable emocionarme porque tenía que yo contaba después que me lo han consultado, que mientras estaba narrando cosas que nosotros íbamos a hacer y que estaban planteadas en el programa, se me pasaba por la cabeza casos de familias, de situaciones que yo sabía que esto iba a revertir. Entonces, cuando lo viviste y cuando a mí me pasó de que se me cerraran muchísimas puertas, tenés claro lo trascendente que es para la vida de esas familias. Entonces, vos me decías, ¿por qué la admiración? Y porque son pocos los políticos que tienen sensibilidad y que todavía estos temas les generan algo, ¿entendés? O sea, vos ves muchos políticos que te escuchan. Pero los políticos son humanos. Sí, pero no a todos le importan estos temas. Y bueno, pero el Frente Amplio se embandera con determinados temas. Esa es la otra parte de mi decepción de la política cuando me fui. La primera fue la del movimiento sindical y lo de decirme que los trabajadores eran secundarios. Y la otra fue el haber visto cómo nos usaban a los militantes sociales para llegar. Se suponía que iban a transformar la vida de esas familias y teniendo 15 años, que es mucho tiempo. 15 años de gobierno. Teniendo mayoría parlamentaria y bonanza económica, no transformaron la vida de nadie. Entonces, después que llegué al partido además y uno explorando un poco lo que es la historia de este partido, a ver, las causas sociales
y el estar al lado de los más vulnerables no nació cuando nació el Frente Amplio. El Uruguay tiene mucha historia previa al nacimiento del Frente Amplio y el Partido Nacional tiene 188 años. Y uno escucha hablar a Wilson y Wilson te decía que los militantes del partido tenían que estar en todo, tenían que estar en los movimientos estudiantiles, tenían que estar en los sindicatos, porque hay que estar al lado de la gente para saber lo que la gente necesita. Entonces, por eso no soy la misma que en el 2019. No, ya veo que ha aprendido algunas cosas del Partido Nacional. Sí, claro que sí. ¿Fue a Massoyer? Fui a Massoyer, tuve el bautismo. ¿Qué aprendió? A ver, ¿qué aprendió? Mira, más que aprender, bueno, aprendí obviamente sobre la gesta de Aparicio, ¿no? Sí. Cómo murió Aparicio, ahí todo. ¿Cómo murió Aparicio? Murió unos días después de, porque un balazo le traspasó los intestinos y murió de lo que sería una peritonitis hoy, algo así. Me lo contaron muchas veces. Pero más allá de esa parte, fui parte de una mística que no conocía. A mí me sorprendió muchísimo lo que se siente estando ahí. Hay una energía muy particular. Lo viven al máximo, ¿no? Y vos ves gente que viene acampando durante días para llegar, que vienen a caballo desde Rocha, desde la otra punta del país. ¿Y se cruzó con Sebastián da Silva? Sí, estuve en el escenario con Sebastián da Silva. Porque Sebastián da Silva había dicho que a él le hubiera gustado una candidata a la con más Massoyer. Bueno, ahora tengo Massoyer y él dijo que ya estoy bautizada. Muy bien. Que ya soy una blanca pilla, me dijo así. Literalmente. ¿Y eso la pone tranquila? Literalmente, sí. Literalmente lo dijo así. ¿Qué recuerda del 30 de junio? El 30 de junio fue un día increíble. Bueno, esa es la movilizadora. Movilizador seguro, pero también lleno de nervios. Bueno, mira, ¿Recuerda cómo durmió el 29 de junio? Mira, yo te voy a decir una cosa, que me parece que es bien trascendente porque la gente cree que lo que quedó es algún grito de alguna persona que no estaba del todo feliz. Yo obviamente me enteré un rato antes. Estamos hablando de la noche de las elecciones internas. La noche de las elecciones internas. Yo me enteré un rato antes de todos los demás, que fue cuando Álvaro me transmitió su decisión. ¿Cuando usted se fue a acostar el 29 de junio no sabía? No. Ese día me lo dijo Álvaro. Y cuando Pero no lo habían hablado, no se lo había tanteado. Álvaro no habló con nadie de esto. Por lo menos nadie de los que estábamos. ¿Con razón demoró tanto? Es que yo creo que era un tema de respeto, de esperar los resultados, de confirmar un poco más. Bueno, también se dio una contundencia muy grande en el resultado de la elección interna, ¿no? Sí. El apoyo que recibió Álvaro. Entonces, creo que tenía que ver con eso. Y bueno, me lo dijo un rato antes. Obviamente Álvaro siempre describe mi cara de susto, de sorpresa, pero le dije que obviamente si él entendía que era lo mejor estaba dispuesta. A mí me gustan los desafíos y en realidad se me vino por la cabeza los chiquilines, que alguien tenía que ir a buscar a mi hijo que viniera, que tenía que estar ahí. Sí. Mi marido estaba abajo, Julieta, mi hija más chica, estaba conmigo cuando Álvaro me lo dijo. Le avisé a mi marido, le dije por favor que mi hermana pase a buscar a Nahuel, que venga a la casa del partido, tiene que estar ahí. Mi hija estaba en un circuito, que había sido delegada en un circuito que también tenía que llegar. Y a mí en realidad lo que me quedó fue la emoción de mis hijos que estaban en primera fila. Nahuel, que lo festejaba como un gol de Uruguay, yo siempre lo cuento, estaba radiante ahí, feliz, no le daban las manos para filmar, festejar todo a la vez. Mi hija más grande estaba muy emocionada, Juli también. Está bien, pero había dentro de usted una sensación de duda en algún momento. No, duda no, y además ¿Miedo? Yo no diferencié lo que la gente gritaba ahí arriba del escenario. Vos escuchabas gritos, gente que saltaba, que después al otro día o cuando empezaron a darse las entrevistas, capaz que escuchaste a alguno que no estaba. Bueno, pero está bien, es lógico. Podía pasar. Fue una sensación. Y es respetable totalmente, o sea, porque no todos me conocían, porque hay gente que no había militado conmigo, porque no apoyábamos la misma precandidatura, no habían tenido la oportunidad ni de escucharme, ni de conocerme bien, ni... Obviamente que podía generar dudas, y es totalmente válido, nunca me molesté ni me enojé por el que no estaba de acuerdo, ¿no? Me parecía que era un proceso, hasta que me conocieran capaz que pensaban que yo era de otra forma, y lo respeté y lo acepté y esperé, y creo que el día que todo esto cerró fue el día de la convención. ¿Han sido injustos con Laura Raffo?
No, yo creo que no. ¿Pudo hablar con ella? Yo hablé con ella ese mismo día, estuvimos juntas ahí, obviamente en un día complicado, la he visto varias veces. A mí Laura me parece una compañera sumamente valiosa, que merece su lugar, parte de su programa, algunas propuestas están en el programa general, o sea, en la conferencia de reducir el costo de vida, Laura estuvo, participó, habló, presentó parte de la propuesta. Cuestión de respeto, o sea, Laura se ha ganado el respeto y yo creo que va a tener un rol importante en el gobierno si nosotros ganamos la elección, eso es indudable. Por suerte encontró un lugar donde está cómoda, que me parece que eso es fundamental también, que vos dentro de los distintos espacios en el partido sientas que ese es tu lugar y estás cómoda. La veo muy bien, compartimos el acto el otro día en Trubil, de la 40, o sea, yo creo que es como todo. Se tiene ¿Dónde que estaba ordenar. Tribilín? Sí, no lo vi a Tribilín. ¿Cómo que no lo vi a Porque fue Tribilín? antes Ah. de que nosotros llegáramos. ¿Se perdió Tribilín? No lo llegué a ver. Ajá. ¿No lo llegó a ver? No. ¿Le parece humor o burla? Yo qué sé, me parece que es humor, alguno lo puede tomar como burla. Pasaba con la Pantera Rosa, con Claro. Han hecho Bueno, han hecho el propio al- presidente de la República. a Pinocho, ¿no? O sea, yo qué sé. Hay que cada bancar. uno con su perfil. Ujú. Yo no lo haría, pero tampoco es que me voy a rajar las vestiduras, porque lo hacen, yo qué sé, cada uno con su perfil, Ujú. y la gente verá si está de acuerdo o no. Pero me parece que fue más un tema de algo que estaba como instalando en esos días, sobre todo después de Yamandú Orsi paseando su perro en una calle tapada de pozos. ¿Nadie le dentro de avisa a su Yamandú Orsi que no puede filmarse en una casa? No, pero en una calle? eso demuestra cómo naturalizan la mala gestión. ¿Cómo? Pobres de nosotros si es el presidente de la República. Totalmente. Tiene naturalizada la mala gestión. O sea, Convive como con que ella. acepta que puede caminar alegremente en una calle con pozos. Y que eso está bien, porque es su intendencia, de la que fue 10 años intendente y 10 años más secretario general. Hace 20 años que Yamandú Orsi está al frente de Canelones. Y se pasea con el perro en una calle con pozos. Es naturalizar la mala gestión. El Frente Amplio se maneja así. ¿Es una estrategia del frente? No, no es una estrategia. Es la realidad de cómo gobiernan. En este caso, las intendencias. Andá a Salto. Es lo más parecido a Montevideo. Triste, ¿no? Pues las ciudades del interior son todas divinas. Ujú. Vas de Salto a Paysandú y te querés morir. Te da pena Salto. Bueno, un intendente que casi no estuvo en Salto, ¿no? O sea, se dedicó a hacer campaña hace como 2-3 años que hace campaña para su precandidatura, ahora para su candidatura al Senado. Está menos en Salto que yo, creo, ¿no? O sea, y así gestionan. Mirá Montevideo, 35 años de desidia. ¿Cómo la gente sigue votando un Montevideo sucio, mal iluminado, lleno de pozos, con problemáticas de todo tipo? Y es una cuestión de camiseta, es una cuestión de votar con el corazón y no con el análisis de la gestión. Pero la gente que vive en los asentamientos, que ha vivido en asentamientos durante 15 años gobernados por el Frente Amplio, ¿sigue votando al Frente Amplio? Sí, y yo voy a los asentamientos ¿Y y cómo? les golpeo la puerta, te juro, porque no es porque siente indignación, o sea, siento indignación de ver cómo vive esa gente Sí. en cuanto a los servicios municipales. A mí en Montevideo y en Canelones me pasa permanentemente que la mayoría de los reclamos tienen que ver con servicios de la Intendencia que yo no puedo resolver, porque no somos gobierno en la Intendencia de Montevideo y Canelones. Pero ir a un asentamiento al que nunca fue el intendente, al que no conocen al alcalde, ¿no? En el municipio G, en el municipio A, que son municipios frente amplistas, que caminan arriba de las aguas hervidas, que no tienen calles y están absolutamente embarrados, se les inundan sus casas, y están tapados de basura, pero ves que llegó la UTE y tienen una conexión de energía eléctrica segura, y llegó la OCE, tienen agua pero no tienen saneamiento, no entra una ambulancia, no entra un transporte para los chiquilines con discapacidad. Claro, capaz que Y se tienen creen un que la cartel. UTE y la OCE se la Bueno, puso la ¿sabés que- Intendencia. sabés que en algunos casos te cuentan que unos días antes pasaron militantes del FA y les dicen que la energía eléctrica se las trajo la Intendencia? Es increíble. O sea, porque hay gente que lo desconoce eso. Hay gente que lo desconoce totalmente. ¿El Frente Amplio se aprovecha de la ignorancia de la gente? Sí. Y porque le sirve la ignorancia. Por eso nos sacaron a la gente de la pobreza, y los planes sociales que ellos tenían durante su gobierno era para tener a la gente eternamente pobre. Porque ¿cómo podés defender una política social que si la persona lograba conseguir un trabajo la perdía? Este gobierno transformó. Martín Lema dice una frase que yo se la robé, que dice que
en este gobierno las políticas sociales dejaron de ser un ancla y se transformaron en un trampolín. Anclas son cuando vos, para tener ese apoyo del Estado, no podés trabajar. Porque si trabajás la perdés. Entonces, ¿cómo la persona va a salir de la situación de pobreza? No puede trabajar porque pierde el apoyo. Y en realidad, capaz que ese trabajo dura un periodo de tiempo corto. Y perdió el apoyo del Estado. Y queda en la nada. Sin embargo, nosotros eliminamos los topes. Entonces la gente puede trabajar y sigue teniendo por un tiempo el apoyo del Estado. Para que sea un trampolín que lo saque de esa situación. ¿Qué cree que piensa el oyente frente amplista cuando la escucha hablar? No sé, yo creo que hay personas que obviamente están en esos extremos de que no van a cambiar su forma de pensar y creen que las cosas son de otra forma. Yo que toda la vida he estado en el territorio, para mí no me va a enseñar nadie sobre estar en el territorio, ¿no? Yo he estado en Montevideo toda mi vida, más allá del resto del país. Yo puedo entrar a cualquier barrio, los conozco todos, puedo entrar a cualquier asentamiento, lo hice en la pandemia. Estuve al lado de un montón de ollas populares, no lo hice público, pero sí lo hice durante la pandemia. Entonces, yo creo que a veces hay que hacer un mea culpa y hay que reconocer los errores. Y capaz que hay algún oyente que también se siente decepcionado como me sentí yo. Porque yo creo que hay mucha gente que le pasó lo que me pasó a mí. El que milita en un sindicato y no está de acuerdo, por más que sea frente amplista de lo que hacen. De que priorizan beneficios personales en pos de obtener un cargo político o de mantener un gobierno, mantener el poder, y no importa lo que le pase a los trabajadores. Yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, capaz que escuchándome y conociendo mis vivencias, porque yo no vine al Partido Nacional ni para acomodarme, ni para tener un cargo. Yo no vine como como candidata a la vicepresidencia. Yo vine como una militante más cuando entré al partido. La decisión de mi rol fue de Álvaro. Pero yo vine a aportar lo que sabía, a trabajar en lo que me parecía era central, y así se lo dije a Álvaro. Yo a Álvaro le pedí 2 cosas cuando me invitó a sumarme al partido. La primera es que me diera tiempo para poder hacer la transición en ADEON. Y la segunda fue que yo quería seguir militando por lo que milité toda mi vida en el partido. Quería tener un lugar para hacerlo, y por eso formé parte del equipo técnico de discapacidad del programa de Álvaro. Por eso siento tan propio lo que es esa parte del programa. Valeria Ripoll, ¿quiere tomar agua? ¿Quiere otro café? Voy a tomar agua. Entonces nos vamos a la pausa. Muy bien, perfecto. Valeria Ripoll, candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional en Malos Pensamientos. Vamos a hablar de muchas cosas que todavía no hablamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Aquí estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Ok. 26 minutos van de las 17. ¿Qué está mirando Valeria Ripoll? Está mirando su celular. ¿Qué le pasa? Mensajes de la gente. Mensaje, acérquese al micrófono. Póngase así. Disculpe. No, está bien. Hizo radio usted, ¿no? ¿No hizo radio en ADEOM? Hice radio en ADEOM. Qué buena memoria. No, estudio para esto. Ah, bien. No, pensé que te acordabas de alguna. No. Nunca Capaz escuché, que te lo había contado. Nunca escuché esa radio. Bueno, está bien, la 36. ¿Qué hacían? ¿Hacía radio en ADEOM? ¿Y qué hacía? Sí, teníamos una... ¿Le daba una mano a la gente? No le dábamos una mano a la gente. Más que nada era información para los funcionarios municipales, ¿no? De lo que venía haciendo el sindicato. ¿Sí? Y había ahí como una interacción con funcionarios que llamaban y... Sí. Era eso, una audición del sindicato. Hay muchos que lo tienen, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de mis distintos lugares de militancia en ADEOM, uno fue ese. ¿En qué momento se siente incómoda estando ahora en este lugar dentro del Partido Nacional como candidata a vicepresidenta? ¿Incómoda? Sí. No, hasta ahora no me he sentido incómoda. No. Yo no me sentí incómoda nunca. Capaz que uno de los mayores desafíos que tenía era la convención, pero creo que se dio ahí como un vínculo muy especial. Yo creo que la gente, todos los compañeros que estaban ahí, los convencionales, se sintieron la sinceridad en mi discurso. Viste, yo soy una persona que no lee discursos, que en realidad manejo como algunas cosas que quiero decir y va fluyendo cuando hablo, ¿no? O sea, siempre fui así en la actividad sindical. Y habían como algunos conceptos que yo quería manejar con los militantes que estaban ahí del partido, que creo que se fue dando naturalmente. Me conocieron además un poquito en el video que armamos, que estuvo muy bueno con Álvaro, que fue previo a los discursos.
Y creo que a partir de ahí, por eso te decía que fueron como dos momentos bien trascendentes, tanto Massoyer como el haber estado en la convención, que fue como la unión o ese vínculo bien cercano con los que son blancos de toda la vida, ¿no? Pero incómoda no me he sentido hasta ahora nunca. Esa manera de comunicar que tiene usted avasallante por momentos, ¿siente que le falta a Álvaro Delgado? No, yo creo que nuestra fórmula se complementa. Álvaro es ese militante del partido de toda la vida, que tiene experiencia de gestión de gobierno, de haber estado en distintas responsabilidades, súper preparado. Y yo en realidad vengo desde otro lugar, de la militancia social, de la sindical. Soy una trabajadora, mujer, madre, como la mayoría de los que nos debe estar escuchando, que tengo los mismos problemas, las mismas realidades, que capaz que tengo vivencias muy cercanas con algunos temas que representan a parte de la población, como el de la discapacidad, el de la militancia social, que creo que además nos llevamos muy bien, por eso creo que es una fórmula que se complementa. Yo creo que nosotros, él en el rol de presidente y yo de vicepresidenta, vamos a tener un vínculo muy bueno, ¿no? Trabajamos muy bien juntos y esas cosas se notan. Y hablando de vínculos, si usted y Álvaro Delgado llegan a salir elegidos, usted va a tener que tener buen vínculo en el Parlamento. Sí. Porque va a presidir el Parlamento. Usted se va a aguantar en el molde porque usted va a tener que allí, desde su lugar, mantener el orden de todos. Mira, yo te lo voy a poner así. Sí. Los dirigentes sindicales, el 80% de tu trabajo es la negociación, permanente. Vos imaginate que en el PIT-CNT, siendo minoría y no mayoría, tenía que negociar con Fernando Pereira. ¿Qué puede ser peor que eso? O sea, obviamente que me siento preparada para el Parlamento y para la negociación. No siempre, obviamente, uno va a estar de acuerdo. ¿Pero por qué dice que negociar con Fernando Pereira era lo peor que podía existir? Era la cabeza del PIT-CNT y hoy es la del Frente Amplio. O sea, es muy parecido. Lo superé, lo viví durante un montón de años. Fue el que no quiso que yo hablara nunca un 1 de mayo, o sea que... ¿La censuraron? Sí, obviamente. En realidad ahí no te dicen qué censura porque ellos son mayoría y toman las decisiones, pero estaba claro que no querían que alguien que no estaba alineado con el ser parte del mismo bloque social y político que el Frente Amplio hablara, porque sabían que yo iba a cuestionar muchísimas cosas del Frente Amplio como gobierno y no era lo que querían. Entonces nunca quisieron que yo hablara un 1 de mayo, por eso no hablé. No se puede cuestionar al gobierno si es de izquierda. No, y date cuenta que vos mira lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Este gobierno al lado del Frente Amplio, con los trabajadores, fue 1000 veces mejor. ¿Por qué? Decretos de esencialidad. El Frente Amplio gobernó con el decreto de esencialidad en la mano. Sindicatos que nunca te ibas a imaginar que les iban a aplicar un decreto de esencialidad ante la incapacidad de negociar con los sindicatos, terminaban aplicando el decreto de esencialidad. Lo que tiene que ver con la peor represión a los trabajadores y estudiantes fue en Codicen, con un gobierno del Frente Amplio. No fue en este gobierno. A pesar de que ahora fueron a llorar en la OIT, ¿no? Pobrecito el movimiento sindical perseguido. Pero cuando la peor y brutal represión de Codicen no fueron a ningún lado. Cuando se violentaba la negociación colectiva, decretando permanentemente esencialidades, lo que fue esa medida de el descuento según la incidencia para la empresa, que hablaban horrores de eso, lo creó el Frente Amplio. La prohibición de ocupar las oficinas públicas la creó el Frente Amplio. O sea, la realidad es que... Bueno, pero usted era parte del Frente Amplio en ese momento, al menos militando, ¿no? Pero por eso yo no hablaba. Porque yo no estaba de acuerdo con un montón de cosas. A mí nunca me dejaron hablar. Hablé una vez en un acto, que era un acto menor, chiquito, que hablaba por los trabajadores públicos y municipales, pero la realidad es que no dejaban hablar. O sea, yo llegué a mi techo en lo sindical. ¿Y como Frente Amplista? Haber estado en el secretariado del PIT-CNT era lo máximo que iba a llegar. Yo nunca iba a ser presidenta del PIT-CNT porque no formaba parte de la corriente del Partido Comunista. ¿Y como Frente Amplista en su momento, cómo veía a Tabaré Vázquez? Lo que pasa es que yo nunca tuve una militancia nacional. Ajá. O sea, yo nunca trabajé en una elección como lo estoy haciendo hoy. En una militancia muy sectorizada en lo municipal. Está bien, pero como uruguaya y como de izquierda, ¿usted veía que Tabaré Vázquez era una buena persona de izquierda o era un hombre que utilizó también el poder para beneficiarse él
y su entorno. Yo creo que el Tabaré Vázquez del primer gobierno no fue el mismo que el del tercer gobierno del Por FA. eso perdió el Frente Amplio. Por eso también, sí, bueno, también Tabaré Vázquez él mismo dijo el desastre que había dejado el gobierno de Mujica, ¿no? O sea, entonces era algo que venía en caída. Era la realidad. Por eso también la campaña pasada se vivió con mucha más intensidad, porque la gente pedía a gritos un cambio. Y eso se vivía en la campaña, una campaña intensa, porque había una necesidad de cambio que hoy no lo sentís en la campaña electoral. Pero sí, yo creo que Tabaré Vázquez en muchas cosas no iba de la mano de lo que era el Frente Amplio. Pasó con el aborto, por ejemplo. ¿No? O sea, quienes hoy están liderando Lo vetó. en el Frente Amplio tenían una posición contraria a quien era, pero Tabaré Vázquez tenía liderazgo, que es lo que no hay hoy. Tabaré Vázquez decía hasta acá, y era hasta acá, era el cortafuego, como también lo fue en su momento Astori. Pero ¿Dónde están los moderados hoy en el Frente Amplio? no tienen lugar. No tienen lugar. Con Vergara haciendo un acuerdo con los Tupamaros no tiene lugar. No tiene lugar. Evidentemente que no tiene lugar. La suplente de Vergara al Parlamento es la secretaria general del PIT-CNT. Bueno, vino Blanca Rodríguez a jerarquizar la política, ¿no? Dijo. Bueno, es su visión. Ajá. Para mí jerarquizar la política es primero ser sincero, y además de ser sincero, no venir a plantear discursos ochentosos como lo que está haciendo Blanca hoy por hoy. Todo bien que la pobreza infantil es el centro de todos, ¿no? Pero ella siendo la cara de un informativo durante tantos años, donde se supone que tocó tantos temas, estos cuestionamientos no se los hizo en 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué no se bajó el núcleo duro de la pobreza? Porque ese núcleo duro de la pobreza, que es el que tenemos hoy, es el mismo que tenía el Frente Amplio. ¿Qué política de primera infancia aplicó el Frente Amplio? ¿Qué cambió en el país el Frente Amplio? Estamos hablando de 15 años, no 5 y con 2 de pandemia. Vamos a sincerarnos, o sea, no es una cosa o la otra. No es decir que Venezuela es una dictadura o hablar de los problemas de Uruguay. Es hablar de los problemas de Uruguay, es hacer para combatir esos problemas, pero también es decir que en Venezuela hay una dictadura. Son cosas que no están contrapuestas. ¿Usted cree que Blanca Rodríguez entró a la política con el cargo ya dado? Sí, claro. Sí, claro. Y además de que O sea, ¿como también política viene de o una como historia. A ver, obviamente todos sabíamos que Blanca Rodríguez era frente amplista. Sí. Por algo su hija trabajó en la intendencia como trabajó. Y no estoy hablando de ahora. Estoy hablando cuando lo denuncié yo, que la contrató Cristian Di Candia como su cuarta secretaria. ¿Se ¿Cuarta acuerdan? secretaria? Opa. Unos meses antes de terminar la gestión. Mirá. Fue uno de los contratos que denuncié yo. Por eso está tan enojado. El pobre Di Candia estuvo hablando de mí en estos días. Pero tiene que ver con esto, con su enojo por aquella denuncia en aquel momento. Entonces los vínculos son evidentes. Y creo que lo único que faltaba era más que decirlo. vínculos son acomodos. Porque vínculos, yo puedo tener vínculos con un montón de gente, pero no las meto en la radio. No la, o sea... Sí. Mirá que me va a bloquear Blanca, que soy una de las que no está bloqueada. No, yo estoy bloqueado. Yo no estoy bloqueada. Pero hasta no me ahora. jode. Yo no estoy bloqueada. Me parece que no soy ordinaria, pero a veces viste que la sinceridad duele. Entonces, capaz que... ¿El hijo de Blanca Rodríguez no fue el que le dijo al presidente que toma merca? H. Sousa, el cantante. Lo dijo la verdad públicamente. no lo tenía... Más ordinario no que lo eso tengo. no Bueno, existe. Sí, yo no lo tengo muy visto a su hijo. No, yo conozco sé de qué esta estoy situación, hablando. bueno, Sí. conozco sí esta situación Sí. de la hija porque la viví en la intendencia cuando la administración de Martínez Di Candia después contrataba gente como canilla libre, ¿no? Y una de ellas me acuerdo que les molestó mucho, pero la realidad es que la contrataron por ser la hija de Blanca Rodríguez, porque no se necesitaba tener 4 secretarias al final de la gestión de la intendencia, y mucho menos en ese momento contratar más gente cuando ya estás de retirada de la gestión, no tenía justificación. Pero bueno, me acuerdo que se enojaron mucho cuando yo lo dije públicamente. Está María Inés Ovaldía también. También, también. Sí, sí. ¿Y TV Ciudad qué le parece? TV Ciudad está en su peor momento. Opa. Yo veo TV Ciudad con mucha tristeza, y ya lo veía cuando todavía estaba al frente de ADEOM. Uno de los últimos conflictos que tuve fue la denuncia de los trabajadores de que había políticos que estaban vetados y no los podían entrevistar, que no tenían independencia para poder armar un informativo, que se los obligaba a transmitir toda una conferencia desde la huella de Seregni.
malos tratos, pasaron muchas cosas en TV Ciudad. TV Ciudad ya empezó este camino de bajada, digamos, en la gestión de Daniel Martínez, que no llegó a profundizar tanto, pero hoy es una vergüenza lo que pasa con TV Ciudad, la verdad. A mí me da vergüenza ver en lo que se ha convertido. Hablando de vergüenza, ¿qué opinión le merece lo de Charles Carrera? Mira, no voy a hacer un juicio de valor porque me parece que a la justicia hay que dejarla actuar. Está bien, pero cada uno... Tardó bastante, y ahora se da justo en el medio de la campaña electoral. Está bien, pero no es necesario que usted opine. Opinó No. Mujica, que opinó que el MPP había tenido una actitud pusilánime en esa, Mira, en yo te esa voy a decir una época. cosa. Todo bien con Mujica, yo lo respeto un montón, expresidente de la República. Pero todos sabemos que Mujica hoy, en el próximo gobierno, no va a pinchar ni cortar. O sea, está veterano, cuidando su salud, lo mismo que Lucía. Está bien, pero más allá de... Lo único que son es comentaristas en la campaña. Ajá. No van a tener incidencia en un gobierno. Entonces, cuando ayer lo aplaudieron sus compañeros, y se fue aplaudido Charles Carrera por el propio MPP, nunca se expresaron. De hecho, es uno de los referentes que tenía Yamandu Orsi, si es presidente de la República, En para seguridad. estar otra vez al frente del Ministerio del Interior y manejar la seguridad del país. Entonces, la verdad que hoy salga Mujica me parece más que de manotazo de ahogado para querer mostrar otra imagen del Frente Amplio y del propio MPP, tanto con lo de Charles Carrera como lo del plebiscito, cuando vemos que en realidad las decisiones del Frente Amplio van por otro lado. Entonces, más que en una opinión, lo que dice Mujica para querer intentar equilibrar la balanza y mostrarse de otra forma ante los indecisos o la opinión pública de cara a una elección, porque los moderados no tienen lugar. Entonces él intenta inclinar un poco esa balanza buscando la aceptación de los más moderados. Yo creo que no es más que una opinión, ¿no? Y que no va a tener y no tiene hoy incidencia. Por algo el Frente Amplio no tiene posición con respecto al plebiscito, porque domina el otro extremo. Y lo de Charles Carrera, yo creo que la imagen fue la de cómo lo despidieron. Hay que ver qué pasa, hay que dejar actuar la justicia, respetar lo que la justicia defina, pero la verdad que para mí no es más que una opinión y no me genera una mirada diferente de lo que ha sido el Frente Amplio permanentemente, que ha defendido y enaltecido la figura de quienes fueron procesados y fueron parte de su gobierno. A mí no se me ocurriría nunca a alguien que sea de mi partido y es procesado hacerle una marcha y tratarlo como un héroe y decir, como dice Fernando Pereira, que es lo mejor que le pasó al país un ministro de Economía procesado como Lorenzo. Y lo que fue el rol de Placeres, intentar justificar lo que pasa con Placeres, yo qué sé, me parece que somos bien distintos en eso. Valeria Ripoll, ¿qué opinión tiene de la coalición? La coalición me parece que... ¿La coalición está sana? Sí, está sana y sólida. Yo creo que ya pasó la prueba en este periodo en el que le daban unos meses de vida. Obviamente que cada uno con su perfil, lo mismo que pasa con el FA. También es una coalición, ¿no? No pensemos que es un partido sólido y monolítico. Es una coalición. ¿Qué opinión tiene de la fórmula Ojeda-Silva? Lo respeto mucho. Yo con Ojeda me he llevado bien siempre. Tengo una relación de respeto. Él era el abogado del sindicato policial. O sea, la verdad que y hace fierros, bien. Además. Parece que cada uno lleva la campaña como le parece mejor. ¿Qué video le gustaría hacer a usted teniendo como referencia el video de Ojeda haciendo fierros? No. ¿Cuál podría llegar a ser? ¿Qué podría mostrar usted sobre su vida que la gente diga, wow, mirá esto? Y yo creo que capaz que voy a hacer un video cocinando. Cocinando. Porque vos sabés que hay gente que cree que porque uno tiene uñas largas, o que de hecho yo tengo las uñas ¿Son así. suyas? Son mías, sí, porque me Muéstrelas las hice. acá en la cámara. Son mías porque me las hice Ajá. yo. Pero Sí. la realidad es que me como muchísimo las uñas. Ujú. Es algo de toda la vida que nunca pude dejar, entonces cuando no las tengo puestas, La ansiedad. tengo las uñas así, ¿no? Acá abajo, Ajá. terrible. Está bien, pero no lo cuente. Sí, pero forma parte de algo Ahí está. que he tenido toda la vida. La única vez que tuve las uñas largas fue porque hice una promesa en el nacimiento de mi primera hija y me dejé las uñas que se doblaban como un papel, pobres. Y lo que Entonces me costó, se haría un video cocinando. porque para todos esos que dicen, sobre Las todo feministas, mujeres por eso las que dicen feministas que no. la van a criticar. Me encanta cocinar además. Ajá. Me encanta cocinar. ¿Qué es cuando lo que estoy en mejor casa. cocina le sale? Mira, una de las recetas que más le gusta a mi familia es el pollo al escabeche. Me queda rico, me gusta hacerlo. Mi puré
así, aunque no lo creas, también. Puré para todos. Soy de cocinar con Sí. mucho condimento. Ajá. Entonces poner un puré con nuez moscada, pimienta blanca. Me gusta mucho cocinar. Y en casa cada vez que estoy aprovecho cada momentito para cocinar. No me gusta la comida comprada, digamos. ¿Y en sus ratos de ocio qué hace? Hace mucho que no tengo ratos de ocio. La verdad, poco tiempo para el ocio. Una actividad que a mí me gusta mucho sí hacer, Sí. que cada vez que tengo la oportunidad es una escapada que hago, me encanta la barra del Chuy. Ajá. Esa donde voy en verano con mis hijos, donde tengo ese rato de estar lejos. Leal fue Esa- el Chuy. ¿Sí? Leal Sí, fue el es Chuy. verdad, tenés razón. No sé Sí. si fue a las playas, pero... No, pero... yo ¿A voy- qué habrá ido Leal el Chuy? No sé, Ujú. a comprar jabón y Eh, champú, no sé. Sí. Basta. Ahora cuando bajemos el costo de vida no va a tener necesidad de viajar al Chuy a comprarlo porque lo va a comprar acá mucho más barato. ¿Cómo se imagina 5 años de una colisión de gobierno? Yo creo que va a ser... Este periodo fue bueno, lo que te digo, cada uno... ¿Qué a cosas veces le faltó a este marca- periodo de gobierno? Creo que con respecto a la coalición, me Sí. parece que... Sí, o al esto que gobierno plantea- mismo. Esto que plantea Álvaro de generar como una mesa que funcione permanentemente de coordinación, creo que obviamente fue el primer periodo y uno necesitaba ponerlo en marcha, ver cómo funcionaba. Me parece que va a estar muy bueno esto de tener esa coordinación y así plantea Álvaro el funcionamiento de la coalición. Y obviamente lo que nos faltó en algunas cosas es tiempo para poder profundizar algunas cosas, porque la pandemia se llevó tiempo y recursos, ¿no? Fue ¿Tuvo COVID? la gran prioridad. Tuve 2 veces COVID. Mm. Sí, la primera muy complicada, porque no había llegado a vacunarme por la edad, tenía menos de 40, entonces estaba en una franja que todavía me faltaba llegar. Me agarré COVID la semana antes que me tocaba vacunarme. Esa fue dura. Me ¿Cuánto sentí hace que muy- no mira películas de terror? Ay, hace bastante. Hace bastante. ¿Es fan me de las encantan. películas de terror? Me encantan, sí. Ujú. Sí. Cuando era niña me escondía para mirar películas que mis padres no me vieran, me escondía tipo las que hoy las No es miro para y- cualquiera, ¿eh? A mí me gusta. Ujú. A mí me gusta. Me gusta. Sí. No me preguntes por qué, pero siempre fue algo que me atrajo. Su primer trabajo fue en McDonald's. Antes de McDonald's Oh. trabajé en un jardín de infantes. Ajá, ¿qué porque hacía? Soy profesora de órgano y solfeo. Ajá. ¿Y daba tiene clases de órgano, música. tiene piano en su Tengo casa? un órgano, tengo un Ajá. órgano, ¿Y sí. toca seguido? Ahora no. Ujú. En su momento intenté que mis hijos a ver si querían, pero ninguno se enganchó del todo. Les gustaban otras cosas. Empecé a estudiar a los 7. Ujú. Me recibí a los 14. ¿De profesora de piano? De órgano y ¿De solfeo. órgano y solfeo? Sí. Y trabajé en un jardín de infantes, mi casa grande, me acuerdo. Ajá. Y era la profesora de música. Organizaba Casa grande como lo de Constanza Moreira. No. No, lejos de Sí. Constanza Moreira y de Ujú. su casa grande. Y después sí, a los 16 entré a McDonald's. Hacía 15 días que había cumplido 16 años cuando me llamaron. Todos los chicos de McDonald's se la van a votar. Ojalá que sí. Porque es una manera de decir, güey, mi primer trabajo fue en McDonald's. Sí, Hay 10 una años. campaña de McDonald's que hablaba del primer trabajo Sí. de los grandes... Aprendí mucho en McDonald's. Ajá, ¿qué aprendió? Mucho aprendí. Porque yo entré siendo crew, como le llaman ellos, y que estaba en las cajas, en la cocina, limpiando el comedor, y terminé siendo parte del equipo de la gerencia. ¿Y se sigue viendo con algunos Sí, compañeros mis de...? mejores amigos son de esa época. ¿En serio? Sí. Sí. Me dio la hambre. Madrina y padrino de mis hijos. Voy a estar en el Magdía Feliz ahora. Muy bien. Sí. ¿Y sabe qué vamos a hacer luego de la pausa? ¿Qué vamos a hacer luego de la pausa? No se lo imagina. ¿Bueno o malo? ¿Eh? ¿Bueno o malo? Acá pasan cosas buenas. Bueno, entonces, tranquila, me voy a la... En malos pensamientos. ¡Pausa! 59 minutos, van de las 6 de la tarde. Debemos de decir que no trajimos un cable. ¡Ay, la pucha! Enchufamos todo, menos un cable que teníamos que colocar. ¡Pucha! Bueno, Prometo que voy a venir solamente a... Suena feo, tocar el órgano al programa. Electrónico, el órgano electrónico. está muy bien. Cuando era más chica y decía, yo Sí. toco el órgano, Sí. ante algunas sonrisitas, Claro, empecé a lo- aclarar, toco el órgano electrónico para que la ¿A qué gente... edad tuvo su primer novio, Valeria Ripoll? Mi primer novio fue, bueno, tuve noviecitos Sí. cuando tenía 15. El primer beso. El primer beso fue cuando tenía 14. Sí, Opa. 14, por ahí, 14 años. ¿Con quién fue? ¿Del barrio? Yo
Sí, en realidad no era del barrio, era el hijo, o el hermano de un gran amigo de mi mamá de toda su vida. Y bueno, como compartíamos mucha actividad juntos, nos veíamos, familia, no sé Sí. qué. Ahí. Y después mi novio de los 15 había sido mi compañero de la guardería del jardín de infantes, digamos. Ah, muy bien. Ese fue mi novio de los 15, Ujú. que tengo el VHS, el video de mis 15, que no fue hace tanto, pero pasa que Sí. viste que la tecnología avanza rápido. Tremendamente. Este- ¿Y le hicieron fiesta de 15? Y me hicieron fiesta de 15. Sí. Me hicieron fiesta de 15. ¿Y bailó el vals con su Y novia? bailé el vals. ¿Estaba con- de novia en el- Estaba de novia. Qué mole eso, ¿no? Noviecito. Claro. Sí, está el griterío cuando Sí, bailaba, el guau, aplauso. sí, ¿ves? sí. Y después, mi siguiente novio fue a los 17. ¿Ese que más formal? Es el papá de mis hijos más grandes. Ajá. Me casé con él. en El la primer iglesia. hombre. Fue, sí. Ujú. Sí, literalmente. ¿Y el último? Y el último es mi esposo, Ujú. hoy, que lo conocí en Adeón y es el papá de mi hija más chica. ¿Y es comunista? No, es como, fue comunista también. Y se fue junto conmigo, ¿sabes? Por lo mismo. Y no por amor, No. sino por convicción, Por decepción. por decepción. Por decepción. Ajá. Porque mira que te decepcionan. O sea, la realidad es que cuando ves algo, crees que las cosas son de una forma y en realidad son de otras, te decepcionás. ¿Cómo se siente el esposo de una candidata a vicepresidente de la República en plena campaña? Yo no sé de una candidata a vice. Mi esposo, pobre, Sí. viste que yo tengo un perfil bastante particular, ¿no? Sí. O sea, no es fácil ser mi esposo, pero está adaptado ya. Está adaptado, acompaña siempre que puede. Es funcionario municipal, imagínate su situación hoy. La verdad que sí, por ¿Su momentos marido es funcionario municipal? es funcionario ¿Trabaja en municipal. la Intendencia de Montevideo? Trabaja en la Intendencia. ¿En qué área? Es chofer en convivencia departamental. Ajá. Los inspectores, que antes eran inspección general, Sí. bueno, trabaja con ellos. ¿Y siente acoso o siente...? No siente acoso, pero se tiene que fumar algunas publicaciones de algunos compañeros que no están buenas. Que tenés que quedar en el molde calladito porque es su trabajo. Es así. Pero la provocación existe, obviamente, ¿no? Decir que ya está acostumbrado. Claro, pero la provocación puede ser una provocación que no cruce los límites. Y bueno, a veces cruza, porque si yo estoy en un grupo de WhatsApp que sé que está la otra persona y pongo cosas que no están buenas sobre su esposa, no está bueno. Ujú. ¿Y cómo No, actúa? o agresiones. ¿Cómo nada, actúa? nada. No le hace caso. Claro. No le hace caso. Yo ya le dije que hay que estar por arriba de esas cosas. Uno es diferente, entonces... ¿Y que usted estar por arriba. como mujer siente que también le incomoda una situación así? A ver, obviamente te incomoda la forma en la que algunos llevan adelante la política. ¿La bastardean, digo, como mujer? No, ¿La ningunean? los comentarios de la gente. Sí, Decís, claro. En el sistema político no me siento ninguneada. Sí siento que... No, al a haber mí- cruzado... A mí me pasan cosas que no le pasan a otros políticos. Obviamente, ejemplo? primero, porque no tengo nada de gestión que puedan cuestionarme. Ujú. Y intentar... Pasa mucha bajeza. Primero, desde que me fui del Partido Comunista hasta ahora, siempre el ataque ha sido personal y a mi familia. Porque tienen claro que para mí es lo más importante, ¿no? Mi familia. Para todos. Entonces intentan que duela. Ujú. Y empezó cuando me fui en aquel momento, después cuando me fui del movimiento sindical, que intentaron poner en duda mi gestión y se tuvieron que lavar la boca porque la realidad es que yo me fui dejando una personería jurídica que no existía y me fui con aprobación de todos mis periodos de las asambleas de memoria y balance. Nada tienen para cuestionarme. Después lo que tiene que ver con mi familia, con mi hermana, y esos han sido los ataques, porque no hay otra cosa para decir. Entonces, yo siempre uso esa frase de lo que no te mata te fortalece, ¿no? Y habla mucho más de los que lo hacen que de quien lo recibe. Entonces, es como te digo, uno no es tan buenas esas cosas, pero te acostumbras a cómo combatirlas. Cuando uno no es chancho, no le gusta el barro, ¿no? Entonces, a los que les gusta sabrán por qué. Muy bien. Valeria Ripoll, candidata a vicepresidenta. No caigas en las manos de Valeria Ripoll. Valeria Ripoll, candidata a vicepresidenta de la República. Usted, hoy, estando en el Partido Nacional, ha vivido bullying,
¿no? Bullying desde la otra trinchera, desde la izquierda, sobre todo con el archivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, el tiempo ha pasado y ahora queremos saber cuán blanca es Valeria Ripoll. Muy bien. Muy bien. Veremos. Todos recordamos que no se sabía la letra de la marcha de los 3 árboles. O que, bueno, la cuestionaban como, ¿qué tan blanca es? Bueno, yo en la convención, como parte de mi discurso y en algunas otras instancias Sí. he dicho, yo creo que eso es algo que los propios blancos van a tener que decir en algún momento. Bueno, Volonté me lo dijo en el directorio del partido cuando fui. ¿Qué dijo Mamá Alberto Volonté? me dijo que yo había sido blanca toda la vida, pero no lo sabía. Fue una frase muy linda, de verdad, muy linda, muy afectuosa por parte de él. Él la verdad que es una persona maravillosa cada oportunidad que tengo de verlo. Pero sí lo que dije es que yo me sentía nacionalista, obviamente, que era lo que me unía al Partido Nacional, pero que si era blanca o no era blanca es algo que los propios blancos de toda la vida iban a tener que en algún momento decir, ¿no? Bueno, quizás el momento es ahora, porque llega a Malos Pensamientos La entrevista presenta el desafío de la blancura. el desafío de la blancura. Hizo acordar un aviso. Qué lástima que no Comercial. conseguimos un sponsor. La verdad que Sí. tendrías que tenerlo. Nos dormimos todos con Te eso. dormiste, te El dormiste. desafío de la blancura. Vamos a certificar si Valeria Ripoll desde el 30 de junio a hoy ha aprendido algo del Partido Nacional. Este es el desafío de la blancura. No tenga miedo, son, Uy. son preguntas de nivel que pueden ir creciendo de nivel. Empecemos por el nivel número 1. En el desafío de la blancura, esta es muy fácil, es el nivel número 1. El desafío de la blancura. ¿Cuál es el segundo apellido de Wilson Ferreira? Aldunate. ¡Correcto! Es como para empezar. Bien, vamos entrando en Todos calor. sabemos que es Wilson Ferreira Aldunate. Nivel número 2. En el desafío de la blancura. ¿Cuáles son los 4 nombres del presidente de la República en la calle Pou? Eso no hace tanto que lo sé, ¿eh? No sabía que tenía 4 nombres. Me había quedado en el Luis Alberto y Sí. después Alejandro Aparicio. Luis Alberto Alejandro Aparicio o Aparicio Alejandro, no importa el Son orden. sus 4 nombres. 4 nombres correctos. Nivel 3 El del... desafío de la blancura. Tan gracioso el desafío. ¿Quién fue el fundador del Partido Nacional? Es, a ver, en nivel 3, pero es fácil. Puede tener dudas entre 2, quizás. Oribe. ¿Cómo? Oribe. ¿Nombre de Oribe? Manuel Oribe. ¡Correcto! Esto es historia. Es- Historia de la escuela. Está bien, bueno. Por eso va subiendo de nivel. Además, no, pero además de historia del partido, Nivel número 4 en... El desafío de la blancura. ¿Quién fue el idealista del Partido Nacional? Esto ya es nivel 1, volvemos al nivel 1. ¿Quién fue el idealista del Partido esto es Nacional? Masoyer. Esta respuesta esto es el bautismo. es para Sebastián da Silva. Claro, Aparicio Sarabia. ¡Correcto! Después de ir a Masoyer, esa pregunta no podía fallar. Atención, nivel número 5. El desafío de la blancura. ¿Qué frase está inscrita en la parte superior del escudo del Partido Nacional? Somos idea. Somos idea. ¡Correcto! La unión nos hará fuerza. ¿Cómo? No, la otra que no la preguntaste, así que sigue así. La unión Nos hará fuerza. nos hará fuerza, es correcto, muy bien. Atención, Uy, ahora va aumentando esto. este es el último nivel. Ay, ay, ay. La pregunta es la siguiente.
Para la gente me estoy tapando la cara así El pensando. desafío de la El blancura. desafío de la blancura el 27 de junio. Atención, silencio, porque esto es serio. Última pregunta del desafío de la blancura. El 27 de junio de 1973, el gobierno de Juan María Bordaberry disolvió las cámaras. En el Senado, reunido en sesión extraordinaria, 5 minutos antes de la medianoche, se escucharon los últimos discursos con los cuales se cerrarían 31 años de democracia ininterrumpida. Wilson Ferreira Aldunate, sí, no le iba a preguntar quién fue el que dio el discurso, es una pavada. Bueno, por las dudas me adelanté. Wilson Ferreira Aldunate dijo una frase que quedó para siempre en la historia, que comenzaba de la siguiente forma. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan duda. ¿Cómo sigue la frase? Tiene 10 segundos para responder, comenzamos ya. No sé. No. ¿Quiere opciones? Dígame opciones. No recuerdo la frase. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan duda, y las opciones son: el vengador de la República, viva el Partido Nacional; el defensor de la patria, viva el Partido Nacional; el justiciero del Estado, viva el Partido Nacional; el adalid del país, viva el Partido Nacional. Arriesgue. La primera opción. Repítamela, por favor. Que yo se la quiero terminar. Repítamela. ¿El vengador de la República? Repítamela. ¿El vengador de la República, viva el Partido Nacional? ¿Es su respuesta final? Nómbrame las otras otra vez. Opa. Opción 1, el vengador de la República, viva el Partido Nacional. Opción 2, el defensor de la patria, viva el Partido Nacional. Opción 3, el justiciero del Estado, viva el Partido Nacional. Opción 4, el adalid del país, viva el Partido Nacional. Hay algo que te falta, lo que pasa. Es la primera, pero es ¡viva el Partido Nacional! Ese es Wilson. ¡Es correcto! En ese tono no podía reconocerlo, me faltaba Le faltaba el grito. el tono Wilson. El vengador de la República. ¿Se siente en ese lugar? Es mucho. Es mucho. No en el lugar de Wilson, sino como parte de una fórmula, como vengadora de la República. No sé si vengadora de la República. Sí creo que, mira, después de que llegás al Partido Nacional y empezás a ver, obviamente, parte de su historia con un poco más de profundidad, a mí hay un discurso de Wilson que, de hecho, subí una parte a mis redes porque por momentos siento que fuera hoy, que habla de los malos dirigentes sindicales, de la utilización de los sindicatos para la política partidaria, de los sindicatos amarillos. Habla del rol de los militantes del Partido Nacional en todos los ámbitos, de estar en todos los grupos sociales, de estar al lado de los estudiantes. Y te juro que por momentos siento que es hoy, que es como si estuviera Wilson hoy diciendo las mismas palabras. Y la verdad que ese me parece que es un rol que quizá con el correr de los años el Partido Nacional ha perdido un poco por esto de que el Frente Amplio parece que fuera el dueño de los movimientos sociales, de los colectivos. Sí. Uh-huh. Y la verdad que me parece que es algo que hay que trabajar fuertemente por parte del Partido Nacional, que tiene que ver con también esto del rol en Montevideo, del rol en Canelones, de estar ahí bien cerquita de la gente, de estar en los asentamientos viendo lo que la gente necesita. Y vos ves que cada vez hay más militantes que quieren tener ese rol dentro del partido, recuperar quizá esa vieja Secretaría de Asuntos Sociales que tenía el partido, que es donde venían, donde estuvo un Gandini, ¿no? Ese perfil
de militantes del partido que me parece que es bien trascendente. En ¿no? estos días es la marcha de la diversidad, ¿va a Sí, ir? sí, ¿Va a por ir? supuesto. ¿Va? Sí. ¿Sí? Mañana. Ah, pero ¿va habitualmente o va? Todos los años voy. ¿Sí? ¿Y a la marcha del Día de la Mujer también va? También voy. Ujú. También fui este año. Ujú. Sí, voy siempre. Voy el 20 de mayo también. Voy a todas las marchas. Ajá. Y voy a seguir yendo porque... ¿La marcha del silencio? Sí, también. Voy a todas las marchas. Ujú. Porque entiendo que nadie es dueño de esas consignas y de esas luchas. Por lo tanto, voy a seguir yendo porque nada en mí cambió. Simplemente el lugar de militancia, que dejé de estar en el ámbito sindical y estoy en la política partidaria. Pero sigo siendo la misma Valeria, con las mismas convicciones y los mismos objetivos. ¿Cómo la reciben? Mira, el 8 de marzo, salvo alguna... Bueno, el 8 de marzo fue una situación tremenda porque se mezclaron cosas que no tenían nada que ver con la marcha, ¿no? Que ¿Qué opinión le merece la máscara con la estrella de David? fue lamentable. Igualmente, yo creo que habían cosas peores, que yo las vi cerca mío. Igual es muy difícil Fue tremendo. decir que hay cosas peores cuando... No, peores que eso en cuanto a la acción que vos estabas viendo. Porque Ajá. obviamente la máscara, quizá había gente que no entendía lo que era, ¿no? O sea, chiquilinas jóvenes que quizá no conozcan tanto de la historia. ¿Usted cree que ¿no? hay chicas Pero- que sostienen una máscara diabólica representando... No quienes la sostenían, Ajá. digo quienes estaban alrededor. Ponele, si yo le preguntaba a mi hija qué significaba esa máscara, no lo sabía. Claro. ¿Entendés? O sea, conmigo marchaba, mi hija tiene 10 años, marchaba la grande que tiene 18. Claro, era una Te quiero máscara, decir, ellos no interpretaban qué era exactamente, pero sí ver otras manifestaciones de cuerpos envueltos en sábanas que estaban como ensangrentados, hablando de que eran homicidas, los judíos, de que, o sea, estaba feo, ¿no? Cartelería, como que las mujeres que formaban parte de la colectividad judía no podían estar en la marcha. Eso te quiero decir que a mí me hacía sentir mucho más incómoda, tal vez que la máscara, porque eso sí, mis hijos entendían lo que era, ¿entendés? O sea, inmediatamente lo veían, eran expresiones totalmente violentas de una parte del colectivo de las mujeres, excluyendo a otras. ¿Por qué una ¿Entendés? gran parte del Frente Amplio o de la izquierda es judeófoba? Sabes que es algo que no puedo entender. No tengo una explicación para decir por qué para ellos las mujeres judías valen menos. Porque había que ver las imágenes de lo que pasó el 7 de octubre. Había que ver la situación de esas mujeres que se veía que habían sido abusadas. Siguen siendo Ah, secuestradas que también, ¿no? Que muchas están secuestradas Ajá. hasta el día de hoy. Entonces, esto no es Palestina versus Israel. Esto es terroristas versus el pueblo de Israel. No, versus el Entonces, mundo occidental. no, todo, pero en esa imagen puntualmente, o sea, era imposible ponerse del lado de los terroristas. No era una opción. Y sin embargo, para gran parte del Frente Amplio, del propio movimiento sindical, una vergüenza las palabras de Abdala en el acto del 1 de mayo, yo estaba ahí en primera fila. ¿A quién representa? ¿Le preguntó a los trabajadores si piensan eso realmente? Si esto es Palestina versus, no, porque jamás no es el pueblo palestino, jamás es un grupo terrorista, y no te puede costar tanto decirlo. Que gobierna la frontera de Exactamente, Gaza. exactamente, y que muchas veces genera terror en los propios palestinos y que los utiliza como carne de cañón. Eso es lo que hace Hamás. No te puede costar tanto cuestionarlo. La verdad es inentendible. Recuerdo ahora que me dijo hace unos minutos que al Partido Comunista venían a la escuelita iraníes. Bueno, tiene Y- que ver con su posición histórica, ¿no? Quizás debe ser por eso, ¿no? Sí. El Partido Comunista... Hay vínculos que son innegables. Yo que participé Amigos de la teocracias. Yo que participé del aniversario del atentado de la AMIA, que me invitaron a participar, la verdad que algunas charlas y ver las conexiones dentro de los distintos países y lo que pasa muy cerquita nuestro, ¿no? En Latinoamérica, donde se organizó parte de lo que tuvo que ver con el atentado de la AMIA, que Uruguay también tiene que ver. O sea, realmente vos ves cosas que no te das cuenta, ¿no? O sea, realmente uno está en su vida y hay cosas que no se las imagina. Y ahí te cuentan expertos, investigaciones y coordinaciones que se dan a nivel mundial que te dejan de boca abierta, ¿no? Nadie está ajeno a que mañana te pueda pasar acá en Uruguay. Así es. Y es horrible que haya gente que son uruguayos,
además muchos de ellos, que tienen a sus hijos yendo a las escuelas, que están con nosotros, son parte de nuestro país, que tengan que sentir miedo, ¿no? En 2024, que todavía haya gente que tenga que tener miedo y que viva esa situación permanentemente y que se tenga que ir de una marcha porque los violentos están del otro lado, ¿no? Valeria Ripoll, vamos a terminar la entrevista de hoy con nuestras 2 secciones que seguro tanto le gustan. Una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. En Una Palabra jugamos con Valeria Ripoll. Qué difícil. No hay- Una no- palabra. Bueno, por eso. Me cuesta tanto. Pero si usted quiere ser vicepresidenta, tiene que estar preparada para todo. Pero en la vicepresidencia puedo argumentar, y no con una palabra. Bueno, acá no. Bueno, intentaremos. No me corte el micrófono, por favor. No, jamás. Acá no se censura a nadie. Acá hay libertad de expresión. No, si me paso de una palabra, digo. Usted vino acá siendo Frente Amplista. En el 2019. No era Frente Amplista. Bueno, era comunista. Me había ido del partido. Bueno, está bien. Era nada. Era Era nada. dirigente sindical. Está bien, pero ¿le cortamos el micrófono alguna Jamás. vez como dirigente sindical? Cuando no pude contestar sobre Venezuela porque mi sindicato no tenía posición, nunca lo olvidaré. Ahora se lo vamos a recordar para que no lo olvide realmente. Bien. Una palabra, ahí vamos. Adiós. Experiencia. Carolina Cose. Hay una palabra, Carolina Cose. Complicada. Yamandu Orsi. Oculto. Andrés Ojeda. Simpático. Álvaro Delgado. Estadista. Laura Raffo. Compañera. Gabriela Fossati. Desconozco. Luis Lacalle Pou. Líder. Partido Comunista. Pasado. Frente Amplio. Pizza-NT. Fernando Pereira. Fernando Pereira. No puedo definirlo en una palabra, Fernando Pereira, me parece. Sí que puede. Beto. Juan Castillo. Impresentable. La gestión de la Intendencia de Montevideo en estos 34 años. Pésima. Daniel Martínez. Fracaso. José Mujica. José Mujica. Expresidente, no me genera una palabra. Marcelo Abdala. Comunista. Sebastián da Silva. Masoyer. Graciela Bianchi. Graciela Bianchi. Graciela Bianchi. Es tremenda Graciela Bianchi. Tremenda, me sale. Tremenda. La vicepresidencia. Desafío. Valeria Ripoll. Valeria Ripoll. Valeria Ripoll. Buena piba, Valeria Ripoll. ¿En una palabra? Valeria Ripoll, transparente. Muy bien. No la pasó tan mal. No, ¿No? me cuesta una palabra sola, se me vienen No es muchas fácil. palabras. No es fácil. No es fácil. ¿Vamos a jugar al Sino Paso? Bueno.
Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Jugamos al sí no paso con Valeria Ripoll. ¿La está pasando bien o no? Sí. Bueno. Difícil esta última parte. es Difícil, comple- pero no imposible. No, no. Antes de arrancar el sí no paso del día de hoy, vamos a recordar el sí no paso de años anteriores, específicamente 2019, y esta pregunta. ¿Maduro es un dictador? ¿Maduro es un dictador? ¿Maduro es un dictador? Paso. Paso. Y en el 2020, Valeria Ripoll vuelve al programa y la pregunta es esta. ¿Está lista? ¡Vamos! ¿Venezuela es una dictadura? Y otra vez. ¿Venezuela es una dictadura? ¿Qué necesidad Y de otra preguntar vez. eso? Le debería de preguntar al ex canciller, a ver qué dice. No, a mí. No tengo incidencia. Jugátela. Sí, no, paso. 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 Habiendo escuchado esto en el Atención. 2019 y en el 2020, arranquemos con el sí no paso del 2024. Muy bien. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. ¿Maduro es un dictador? Sí. ¿Y entonces qué cambió? Que ya no represento a Deón. Ok. ¿Laura Raffo fue ninguneada por el herrerismo? No. ¿Se arrepiente de haber militado contra la LUC? Sí. ¿Cree que la mayoría de los que respaldan el plebiscito de la seguridad social ignoran los alcances de esa reforma? Sí. ¿El Partido Comunista adoctrina a los militantes de esa agrupación? Sí. ¿El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, es un hombre violento? No. Charles Carrera renunció a su banca en el Senado. ¿Debería también declinar de su candidatura al Parlamento en las próximas elecciones? No lo sé. Sí, no, paso. Paso. ¿Yamandú Orsi Estribilín? No. ¿Orsi y Cose se llevan bien? No. ¿Cree que Carolina Cose se arrepintió de aceptar la candidatura a la vicepresidencia? No. ¿Andrés Ojeda frivoliza la campaña electoral con sus spots en el gimnasio? No. ¿Cree que integrantes históricos del Frente Amplio ocultan información respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos? No. Pienso que no. ¿El PIT-CNT tiene de rehén al Frente Amplio? Sí, no de rehén, es dueño. Sí, es quien manda. ¿Marcelo Abdala debería renunciar al sindicato para hacer campaña electoral? Sí, por supuesto. ¿Fernando Pereira ha limitado la libertad de expresión dentro del PIT-CNT? Sí. ¿El Partido Comunista amenaza, investiga, opera y tiene tácticas sucias? Sí. ¿El Partido Comunista hoy día sigue teniendo un aparato armado? No lo sé. ¿Sí? ¿No? ¿Paso? ¿No sabemos? Paso porque no lo sé. ¿El Frente Amplio acaparó los medios de comunicación? Sí, bastante. ¿Considera que Yamandú Orsi tiene capacidad para ser presidente de la República? No. ¿Carolina Cose no quiere debatir con usted? No. ¿ADEOM está monopolizado por el Partido Comunista? No monopolizado, pero bastante. Tiene bastante incidencia, sí. ¿Martín Lema es el mejor candidato para la Intendencia de Montevideo? Sí, claro. No me costó tanto esta vez. No. Viste que cuando uno dice lo que realmente piensa personalmente es más fácil. Sí. ¿Va a volver como vicepresidenta? Por supuesto, si usted me invita, No, primero la tienen que votar. bueno. Estoy convencida que vamos a ganar la elección. Ojo. La piel del oso hay que venderla después de cazarla. Estamos trabajando para casarlo.
El Y oso, ese trabajo, el oso yogi. me lleva a estar convencida que la coalición va a tener mayoría parlamentaria y vamos a ganar la elección. Porque es lo mejor para Uruguay y la gente termina resolviendo lo que es mejor para ellos y para el país. Estoy convencida. Gracias, Valeria Ripoll. Nos vamos. Chao, hasta mañana.